Abren sus Biblias, Romanos 11, versículos 17 al 21. Estamos en una sección del libro de Romanos y en el contexto desde el capítulo 8, versículo 28, hasta el terminar el capítulo 11, Pablo se trata de un tema sumamente importante, una doctrina esencial, y es la doctrina de la elección soberana de Dios para la salvación. Y él presenta pues esas doctrinas de la predestinación, de la elección, de la justificación, tanto de los judíos, y ahora como estamos viendo, como a los gentiles. Y no hay otro pasaje en toda la Escritura más importante que este pasaje desde 8:28 hasta terminar capítulo 11. No hay otro pasaje que presente una defensa tan contundente como este pasaje en cuanto a la elección soberana de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 21. La palabra de Dios dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermanos, para el apóstol Pablo, no hay otro tema más importante y práctica para tu vida cristiana que la doctrina de la elección soberana de Dios. Y solamente para mencionar una sola aplicación, podríamos poner una lista de 20, 30, 40 cosas que se podía aplicar basado en la doctrina de la elección, pero solamente vamos a ver una sola aplicación hoy en esta tarde. Y esa es que la doctrina de la elección soberana de Dios debe de humillarnos. Debe de traer humildad al corazón del creyente. Y como título de la prédica le he puesto: la mayor trituradora del orgullo. Esta doctrina debe aplastar cualquier cantidad de orgullo que hay en ti y en mí. Hay un aspecto de estos versículos que deberían hacernos temblar, como ya menciona Pablo en versículo 20. Hay un aspecto de la elección de Dios que debe de llenarnos con un cierto temor, y vamos a estar viendo eso. Y eso es algo, el temor hacia Dios, que es ausente en muchísimas iglesias evangélicas hoy en día. La gran mayoría de la gente que están en las iglesias, pues se llenan del temor cuando el pastor pues los grita, cuando el pastor pues los manipula con pasajes de la Biblia, cuando el pastor los amenaza, pero hay pocas personas que permiten que las mismas escrituras, que las doctrinas esenciales de Dios, que los atributos del carácter de Dios les hacen o les causen un temor, una reverencia santa delante de Dios. Muchos pueden llegar a tener mucho temor a un hombre que está en el púlpito, pero muy poca gente al salir de este lugar tiene temor de Dios cuando vive su vida cotidiana. Pero el pasaje de hoy habla precisamente de eso, de esa humildad y ese temor
que debemos de tener hacia Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aplicar eso a nuestras vidas. Esta prédica es para todos nosotros y la aplicación es para cada uno de nosotros. Y eso es apuntada a la humildad. Y yo sé que alguien aquí a lo mejor me podría decir, pero Josué, pues yo soy una persona muy humilde, pues yo no necesito más de esa humildad, yo no necesito humillarme más. Entonces yo te diría que esa prédica es para ti mayormente entonces. Es muy probable que tú lo necesites más que los demás entonces, si tú traes esa actitud y esa mentalidad. Ahora, había una iglesia que tomaron un voto para elegir a ver quién era el hermano más humilde de toda la congregación. Y al poner a este hermano ahí como el más humilde, pues le dieron una medalla. Y ese hermano, pues la siguiente semana llega a la congregación con esa medalla colgada sobre su cuello. Y de inmediato los hermanos se lo quitaron. Ya no era el hermano más humilde. Y se lo dieron a otra persona. ¿Qué es la humildad? ¿Qué significa ser una persona humilde? La humildad es una virtud humana propia de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, y es el opuesto a la soberbia, hermanos. No tiene nada que ver con si eres rico o si eres pobre. Muchos aquí en Zacatecas dicen, pues esa gente es muy humilde. Es gente muy humilde. Solamente porque viven en aquel lugar o porque no tienen dinero. Pero hermanos, algunas de las personas más orgullosas que hay en el mundo son personas pobres. Y hay personas ricas que dicen, no, esa persona pues es muy egoísta, esa persona es muy orgullosa. Pero hermanos, hay personas muy humildes que son personas que tienen dinero también. Entonces no solamente tiene que ver con nuestro estatus socioeconómico, no tiene que ver con si es rico o pobre, es una cualidad que define a aquella persona que asuma esta postura con Dios primeramente sobre todo y luego con los demás a su alrededor. Eso se requiere la abnegación de uno mismo. Es una actitud de servicio hacia los demás. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy. Esa doctrina de elección soberana de Dios debe aplastarnos, debe aplastar cualquier actitud orgullosa que hay en nosotros. Y como hice la semana pasada con el pasaje, lo hemos dividido con ciertas palabras, entonces nada más les voy a dar 5 palabras, esta vez como Pablo introduce cada tema, y esas palabras vamos a ver la declaración que hace Pablo, luego él hace una amonestación, luego un recordatorio, y luego una corrección, y luego una explicación de su punto. Y voy a repetir esas palabras entonces. Primeramente, en primer lugar, la primera palabra es la declaración. Y aquí en 17 Pablo hace una declaración. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es una declaración que hace Pablo. Las ramas se refieren a los judíos incrédulos, como vimos en el contexto desde el versículo 7 hasta el versículo 16. Esas ramas que están parte de ese árbol, que viene de esa raíz que vimos la semana pasada, y la raíz de este árbol es Abraham y los patriarcas. Esa raíz
son las promesas que Dios dio a Abraham y a las patriarcas, al pueblo de Israel, la nación de Israel. Esa raíz es el lugar de bendición donde Dios había colocado toda la nación de Israel. Y recuerden, no toda la nación de Israel, no todos israelitas son israelitas. No todo Israel es Israel. Pero todo Israel participaba de la bendición de ser el pueblo elegido de Dios. No todo hijo es hijo, pero todos participaron y recibieron la bendición. Y también lo que vamos a ver ahora es que los gentiles también tenemos esa bendición como un grupo entero, pero no todo gentil es hijo de Dios tampoco. Ahora, ese versículo más bien debe de ser traducido en esa palabra, pues sí algunas, se debe de traducir mejor debido de que algunos fueron desgajados. O sea, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. La gran mayoría, de hecho, de ellos fueron cortados. Y Dios es quien los cortó. Dios es quien los endureció. Dios es quien les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan, como ya mencionamos la semana pasada, hace 2 semanas, en versículos 7 al 10. Eso es Dios. Dios es quien los corta, Dios es quien los desecha, Dios es quien los arranca del lugar de bendición. Es el castigo más severo que Dios pone sobre su pueblo elegido. Él cierra su entendimiento, sus ojos, su corazón, para que no entiendan, y Él los quita de ese lugar de bendición. Ahora, quiero ver en Mateo 21, entonces vayan conmigo, por favor, Mateo 21. Jesucristo mismo habló de ese acontecimiento, de esa situación. Es una parábola de la viña, es muy conocida esa parábola, pero es interesante al revisar, al leer, desde el versículo 33 del capítulo 21 de Mateo, Cristo comienza a compartir una historia, una parábola. Y una parábola, como recuerden ustedes, es una historia terrenal que explica una verdad espiritual. Entonces vamos a ver algunos puntos aquí, pero versículo 33, Mateo 21. Oíd otra parábola. Y esto es Cristo enseñando, hablando. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora, ¿quién es este padre? Es Dios. Es Dios, este padre. ¿Quiénes son los labradores? Pues son los israelitas, son los judíos, es el pueblo escogido de Dios. Seguimos 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Quiénes son estos siervos? Los profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento que Dios manda al pueblo de Israel para compartir el mensaje de salvación. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron los judíos? Pues los golpearon, los maltrataron, pues no les hicieron caso. 37. Finalmente, Dios les envió su Hijo, Jesucristo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, los judíos, cuando vieron al Hijo, a Cristo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad.
y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Eso es como los judíos pues trataron a Cristo, al Hijo del Padre cuando Él vino. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿De qué se trata eso? Seguimos leyendo. 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, ¿quién es esta piedra angular? Era Cristo. ¿Quiénes son los que tropezaron sobre esa piedra? Los judíos. ¿Quiénes son los nuevos labradores que Dios pone ahí en el huerto, ahí en el jardín, ahí en la viña? Son los gentiles. Dice, Dios, el reino de Dios será quitado de ustedes, los israelitas, y será dado a gente que produzca los frutos de él, los gentiles. Ahora, oyendo sus parábolas, 45, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Cristo estaba hablando de este acontecimiento, Él estaba citando de las escrituras del Antiguo Testamento, de esta profecía, de que Dios iba a quitar la bendición, quitar a Israel del lugar de bendición. Él iba a cortar las ramas de Israel, esas personas incrédulas, y Él iba a traer a un nuevo grupo, unas personas nuevas, de entre los gentiles, de entre los perros, como se referían los judíos a ellos, y vimos la semana pasada que eso sirvió como una parte para llevarlos a celos a este grupo de judíos. Entonces, ahora lo que vemos que Dios castiga de la manera severa el pueblo de Israel, y era un castigo duro, los arrancó y los desechó. Regresamos a versículo 17 de Romanos 11. Entonces, estos son los judíos incrédulos, los que Dios desecha. Luego Pablo dice, después de la palabra desgajadas, dice, y tú, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas. Luego él dice tú, hablando a los gentiles, tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Los gentiles somos como un árbol silvestre. ¿De qué se refiere? Un árbol que nunca había recibido cuidado, nunca había sido podado, nunca había sido cultivado. Ha estado allí solo por toda la vida este árbol, bajo el sol, en el desierto. Nunca había recibido ninguna atención. Y lo que Pablo quiere decir aquí es que Dios se ha acercado a este árbol de olivo silvestre que carece de forma, que carece de fruto, que está enfermo, a lo mejor tiene plaga, no produce ningún fruto. No sé si han visto los árboles aquí en la plaza, en el jardín de Guadalupe, pero pues traen plaga, esos árboles. Pues ya no hay, pues sí, todavía trae poco de vida, pero pues no hay nada, no dan nada ahí. Casi están muertas todas esas ramas. Está feo, pero ahora lo que estamos viendo es que Dios trae ese árbol feo y Él lo acerca al buen árbol. Ahora, y Dios mismo de ese buen árbol comienza a cortar, comienza a arrancar ramas de ese árbol, del buen árbol,
de dónde está la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, y Él corta esas ramas que no han producido fruto, ramas que están muertas, ramas que están enfermas, ramas que tienen plaga, que no han producido ningún fruto, y dice ramas llenas de incredulidad hacia Cristo y el Evangelio. Por eso no producen ningún fruto. Y si recuerden en la parábola que leímos, Cristo dice que Él va a quitar el lugar de bendición y le va a dar a un grupo que sí va a producir fruto. Pero ¿cómo va a producir fruto esa gente? Siendo injertado al mismo árbol, al buen árbol. Dios ha tomado esas ramas silvestres, Dios toma los gentiles y los injerta al árbol bueno. Han sido hechos participantes de la raíz de la rica savia del olivo. Hay otra traducción, quiero leer este versículo 17 que dice así: así que ahora los gentiles también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. O sea, es un lugar de bendición. Dios ahora ha traído ese árbol seco, lo ha injertado a este árbol bueno y ya estamos cerca de ese lugar de bendición, la cual es la raíz. Vamos a Gálatas 3, porque Pablo en Gálatas 3 profundiza un poco este mensaje. Gálatas 3, versículo 7, dice la palabra de Dios aquí: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí Pablo menciona que las escrituras mismas, desde el Antiguo Testamento, profetizaron que Dios iba a salvar a mucha gente de entre los gentiles. Por eso él dice que estos de la fe son hijos de Abraham. Que las Escrituras en 8 dice: en ti serán benditas no solamente la nación judía, sino todas las naciones. Eso era algo que Dios declaró a Abraham hace muchos años atrás. Y luego en versículos 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, la ley de Dios era una maldición, o sea, sirvió como maldición. ¿Cómo? Porque ningún ser humano puede guardar la ley de Dios a la perfección. Ningún ser humano puede guardar cada una de las leyes de Dios. Es imposible hacerlo. Entonces se convierte en maldición, porque los que quieren recibir la aceptación de Dios a través de su buen mérito y a través de guardar la ley de Dios, esa ley se convierte en maldición para ellos, porque los maldice y luego los envía, esa misma ley los envía al infierno, porque ellos no pueden cumplir. Pero los que tenemos la fe, los que hemos recibido a Cristo por la fe sola, los que descansamos en Cristo por el hecho, lo que Él hizo en la cruz, dice aquí: Él hecho por nosotros maldición.
cuando nosotros descansamos en Cristo y en su sacrificio, ahora Cristo se convierte en esa ley, en maldición sobre sus hombros. Y ya nosotros podemos recibir la bendición y dice que Dios nos acerca y en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nos ha alcanzado a nosotros la bendición, o sea, ya estamos cerca de la bendición a través de Jesucristo. Entonces, la misma vida espiritual que fluye a través de este árbol, que fluye a través de la raíz para nutrir a los elegidos del pueblo de Israel, ahora fluye también a través de los gentiles de tal manera que ya son hechos un solo pueblo de Dios. No hay dos pueblos, sino hay un solo pueblo. No hay la nación de Israel y luego a los gentiles. No hay los elegidos de Israel y los elegidos los gentiles. Nosotros todos somos un solo pueblo en Cristo. Y dice Juan 10:16, también es Cristo hablando, Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo estaba hablando a los judíos y Él dice a los judíos en su época que ustedes no solamente son las únicas ovejas que tengo yo tengo otras de otro redil. Él se refería a los gentiles, los voy a traer, ellos van a escuchar mi voz, van a seguirme a mí y vamos a hacer un solo rebaño y yo voy a ser el pastor de todos ustedes. Efesios 2, vamos rápido a Efesios 2 y Pablo sigue este pensar. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los judíos que habían recibido la circuncisión, llamaron y fue manera para despreciar o hablar mal de los gentiles, los incircuncisos. Nosotros somos de la circuncisión, pero ellos los incircuncisos. Ahora, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso suena algo como el árbol silvestre, como el olivo silvestre que estaba en el desierto, ¿no? Ese árbol no tiene ninguna esperanza. Y nosotros los gentiles, en algún momento anterior, andábamos en el mundo sin esperanza, sin el Evangelio, sin Cristo, perdidos, muertos, enfermos. Y dice 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros los gentiles que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, Él los trajo cerca por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Antes los judíos pues odiaban a los gentiles. Los judíos tenían prohibido entrar a la casa de un gentil. Si ustedes recuerden cuando Pedro tuvo su visión
y Cornelio mandó a gente para traerlo a su casa y Pedro dijo, primero dijo, jamás voy a comer de esas cosas inmundas, pero luego llegando Cornelio, él se quedó afuera porque no quería ni siquiera entrar a la casa de Cornelio porque Cornelio era un gentil. Hasta que él entendió la visión y Dios le abrió su entendimiento para entender que ya no eran considerados sucios los gentiles, o perros los gentiles, o enemigos los gentiles. Bueno, Dios nunca los había considerado de esa forma, pero los mismos judíos pues los tomaron de esa manera. Entonces Dios pues rompe con ese pensamiento, con esa enemistad entre ellos. Los mismos judíos tenían su lugar en el templo, pero los gentiles no podían entrar al templo. Ellos tenían que esperar afuera. Incluso los gentiles que querían adorar a Dios, ellos no podían entrar. Imagínense, hermanos, si nosotros estando aquí en ese lugar y fuera a entrar o intentar entrar a una persona y nosotros podemos decir, no, ¿sabe qué? No entren los americanos por acá. Somos puros mexicanos aquí. No, ni siquiera, puedes estar afuera y puedes escuchar el mensaje, pero no, hasta ahí nada más. Imagínense, hermanos, esa actitud que traían los judíos. Entonces, versículo 17 de Efesios 2. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea, el Evangelio es para toda criatura. Es para tanto el judío como los gentiles. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y las profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora todos somos un solo pueblo. Los dos pueblos ya son uno solo. Ahora los gentiles podemos nosotros recibir y disfrutar de las bendiciones espirituales que en algún momento eran solamente para los judíos. Esa es la declaración que hace Pablo y es definitiva. Tú y yo, como gentiles creyentes elegidos por Dios, ya somos parte del árbol natural, injertados en lugar de los judíos incrédulos. Y si todavía no eres creyente en Cristo, no significa que estás injertado en la salvación, pero Dios te ha traído cerca a la salvación y tú tienes oportunidad hoy en esta mañana escuchar el mensaje del Evangelio y ser participante de esas bendiciones. El mero hecho de que estás aquí, pues recibes parte de esa bendición porque estás aprendiendo de la palabra de Dios. Pero hay personas aquí que nunca han nacido de nuevo, que no son parte de este buen árbol ahora, no han sido injertados físicamente así en el árbol, pero están cercas. Y vamos a hablar más de eso la semana que entra. Pero ahora viene la amonestación, versículo 18 de Romanos 11, regresamos. Versículo 18, la amonestación. No te jactes contra las ramas, dice Pablo. O sea, humíllate. No seas arrogante. No te jactes, no te gloríes. No te pongas por encima de estos judíos que fueron cortados. Es una amonestación dura y fuerte. Y es una advertencia, primeramente sobre todo, hacia esos gentiles en aquel siglo, pero es para nosotros también. Ellos tenían un problema. Ellos pensaron que ellos eran ahora esa gente elegida, entonces ya Dios ha desechado a los judíos, ya nos ha traído a nosotros, y pues mírenos a nosotros. Pero también a veces nosotros tenemos ese mismo problema. Mientras Dios en su gracia soberana nos coloca a su familia, no por ningún mérito nuestro, sino por la misericordia y voluntad suya,
Eso debe llevarnos a nosotros a doblar nuestra rodilla en humildad ante Dios y levantar nuestra cabeza y nuestros ojos al cielo y decir, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo no sigo en el desierto? ¿Por qué me dio a mí la salvación? Pablo está diciendo, hermanos, ya estando en el lugar de bendición, ya habiendo sido injertado en el árbol, no podemos jactarnos. No podemos ver a los a nuestro alrededor y pensar que somos mejores o más listos o merecedores de la salvación. No hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos, sino por la gracia de Dios. Algún hombre dijo, ahí iría yo si no fuera por la gracia de Dios. Y es como Pablo menciona en 1 Corintios 15, 9 y 10, él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces Pablo advierte a la iglesia en Roma, la gran mayoría de los que son gentiles, contra esa tentación de pensar demasiado de ellos mismos. Se habían olvidado cómo es que llegaron aquí a este lugar de bendición. Y la única diferencia que Pablo menciona que hay entre tú, gentil, el judío endurecido, es la gracia de Dios derramada en tu vida. Esa es la amonestación para ellos y para nosotros. Ahora la tercera palabra, el recordatorio. 18. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Otra vez, esa palabra, y si te jactas, debe de leer debido a que te jactas. O sea, ellos tenían un problema del orgullo. Debido a que estén llenos de orgullo, ustedes deben de recordar quién eres tú, dice Pablo. Tú no participaste en eso. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué estás haciendo ahora, en el presente? Nada. Pablo, la verdad, los reprende duramente. Ustedes no trajeron nada a la mesa. Es Dios por su gracia. ¿Han olvidado eso? Es lo que dice Pablo. El árbol no depende de ti, pero tú dependes del árbol. La raíz no depende de ti, tú dependes de la raíz. Eso no tiene nada que ver contigo. El hecho de que estás injertada como cristiana en ese árbol. Y no lo olvides. Todo lo de nuestra salvación depende de Dios. No 90% la gracia de Dios y 10% el esfuerzo humano, el buen mérito, nuestras obras. No es 99% la gracia de Dios y 1%, tu esfuerzo, tu buen mérito, tu voluntad propia, sino más bien, hermanos, es 100% la gracia inmerecida y misericordia de Dios y no tiene nada que ver contigo. Ahora, ¿tenemos responsabilidad? Sí, y vamos a ver eso en un momento. ¿Cómo podemos aplicar eso? Esa es la parte práctica. Tú y yo tenemos 0 razones para ser orgullosos. Y tenemos toda razón para ser humildes, estando en Cristo. A veces, voy a poner un ejemplo. A veces cuando predicamos, terminamos y los hermanos se acerquen. Muy buena predica, hermano. Pues eso, una predica muy poderosa. ¿Y cuál predicador no quiere escuchar eso, hermano? Pero a veces podemos caer ahí
en la soberbia, en la arrogancia, en el orgullo y decir, no, pues sí, me esforcé mucho, pero sí, pues sí, la verdad, mi talento, no, pues yo tengo mucho que traer al púlpito, no, pues soy un buen orador, yo puedo hablar bien y todo, y bueno, es que toda mi experiencia y, hermanos, es una batalla a veces, pero les quiero decir, no hay ninguna razón comprensible, no hay ninguna razón en absoluta, ninguna razón teológica, ninguna razón bíblica para yo tener un solo grano de orgullo en mí, y tampoco hay razón alguna encontrar orgullo, arrogancia, ego en ti. Ahora, ¿batallo con el ego? Sí, claro. Ay, pero ¿cómo es posible? Tú eres pastor. Pues no vives conmigo. Pregúntale a mi esposa, a mis hijos. Es como seres humanos luchamos contra el orgullo. Batallamos con eso. Y yo soy el primero para decir, pues si no fuera por la gracia de Dios, pues tampoco estaría aquí yo. ¿Dónde estaría yo hoy si no fuera por la gracia de Dios? Batallamos, hermanos. Batallamos. Tenemos toda razón ser humildes ante el trono de la gracia. Y la razón por la cual batallamos es porque nos olvidamos de que nosotros no contribuimos nada y Dios contribuye todo. Nos olvidamos de que Dios no nos necesita. ¿Te has fijado en eso? Joven que tocas la guitarra o que cantas muy bonito o que prediques muy bien, Dios no te necesita. Si tú te mueres hoy en la noche, pues la iglesia va a seguir. Pues vamos a estar tristes, pero va a seguir. Si me muero hoy en la noche, pues para la otra semana otro hermano se va a poner aquí y va a predicar. Y no vamos a perder nada en ese sentido, porque Dios no me necesita. Ahora, puedo decir, y eso es momento para, no sé, compartir de mis luchas, pero ha habido momentos en los 9 años de esta congregación donde, pues, en algún momento yo he reaccionado mal con una persona, con un hermano. Yo, pues, he tomado una postura a lo mejor dura, a lo mejor me he elevado en un momento, y me arrepiento de esas cosas. En esos momentos no es la reacción que Dios quiere. No es la reacción que Dios quiere de nosotros. Gracias a Dios, ahora en esa congregación, Dios ha colocado a 3 pastores y esperamos a que Dios levante a otros, pero tenemos una pluralidad de liderazgo. ¿Para qué nos sirve eso? No solamente para que yo pueda descansar unos domingos y no predicar. Eso nos sirve porque cuando el yo, el Josué, el ego, la carne, me hace enaltecer o me pone soberbio, el hermano Humberto viene y me da una cachetada, me dice, Josué, despiértete, ¿qué andas haciendo? Y lo ha pasado. Bueno, no me ha dado cachetada, pero bibliazo. Esa es una de las razones principales por la cual Dios instituyó un liderazgo múltiple en las iglesias locales. Y voy a hacer una pausa aquí nada más, y eso no es para atacar a nadie, pero para mí es muy difícil entender. La verdad, yo no puedo captar cómo personas creyentes, hijos de Dios, pueden durar muchísimos años en una iglesia con un dictador, con un pastor como manipulador, con un pastor egoísta. Yo sé que algunos vienen de lugares así, no puedo captarlo porque es todo lo opuesto a la Biblia. O sea, no lo vas a encontrar en ninguna porción de las Escrituras un hombre manipulador en el púlpito pastoreando a un lugar. Jamás lo vas a encontrar.
No vas a encontrar una persona con un ego. No vas a encontrar una persona orgullosa. De hecho, en 1 Timoteo 3 y Tito 1, vas a encontrar todo lo opuesto en los atributos y caracteres que debe de reunir un pastor. Eso no significa que no batallamos o que no sucede algo en algún momento, pero nuestro carácter no debe de ser de esa forma siempre. Y yo batallo en entender cómo es posible que nosotros como cristianos nos permitimos que otro hombre nos manipula y nos hace bullying, que nos grite, que nos pone en ridículo y luego decimos, él es el intocable. No, pues es que es el pastor, entonces, pues él es el siervo de Dios. Hermanos, el único intocable es Jesucristo mismo. El único pastor de esa iglesia es Jesús. Nosotros somos siervos nada más. Y estamos aquí con ese propósito de servir. Y si en algún momento, y estoy hablando abiertamente y le hemos dicho a ustedes anteriormente, no solamente Humberto puede llegar conmigo para decirme, Josué, pues ya has rebasado en ese punto. Cualquier hermano de esa congregación tiene abiertamente, tiene la libertad, no solamente la libertad, pero ustedes tienen la obligación de llegar conmigo en algún momento para decirme, Josué, a lo mejor debes de calmarte en ese punto. Hay que bajarte poquito. O sea, yo he visto eso en ti. O a Humberto, a José Luis, a cualquiera de los tres. Nosotros no les vamos a gritar, no les vamos a decir quién eres tú para hablarme así. No les vamos a decir, pues no tienes derecho de acercarte conmigo. ¿Quién eres tú para estar aquí con el pastor, para decirme esas cosas? No vamos a sacar versículos fuera del contexto, no vamos a empezar a atacarlos con la palabra de Dios manipulada a nuestra forma y nuestra manera, como muchos pastores lo hacen. Pero ustedes tienen esa obligación, esa responsabilidad. Y nosotros debemos de ser humildes, sí, en esos momentos. Pero eso es lo que queremos desarrollar aquí en esta congregación, de que somos hermanos primero. Y si yo como hermano peco contra ti, pues tú tienes esa obligación de acercarte y hablarme. Y tienes esa obligación con cualquier de tus hermanos. Ahora, eso era una pausa nada más. Ya regresando. Versículo 19. Regresamos a Romanos 11. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces, los hermanos, los gentiles en Roma, enfrentaron la tentación de pensar que ellos eran algo especial. Repito, mírenos a nosotros. Dios cortó a los judíos, rechazó a su pueblo para incorporarnos a nosotros. Dios eliminó a estos judíos para traer a la gente más buena. Esa es la tentación que Pablo enfrenta aquí en versículos 18 y 19. Y él responde, tú no eres mejor que los judíos que fueron cortados. Ellos no tenían una actitud humilde. Su pensar que Dios había terminado con los judíos para ahora recibirlos porque Dios los necesitaba a ellos. Ellos crucificaron a Cristo. Ellos lo rechazaron. Ellos eran duros de cerviz, endurecidos del corazón. Pero nosotros somos algo especial. Esa es la tentación de ser parte de los elegidos. Y es la tentación que enfrentamos hoy día. Muchas de las iglesias que enseñan las doctrinas de la gracia, que enseñan la doctrina de la elección soberana de Dios, muchas de esas iglesias han caído en este lazo de tentación de decir, somos los únicos. Gracias a Dios que yo no soy como ese publicano y ese pecador. Qué suerte tiene Dios tenerme a mí, tenernos a nosotros en su rebaño, tenerme a mí como predicador. Qué suerte tiene Dios. Y no a esos reprobados ahí afuera. Ustedes lo han escuchado, iglesias que dicen, somos los únicos aquí en Zacatecas.
Fuera de ese lugar no existen cristianos fuera de esta iglesia. Somos los únicos. Y si te vas de aquí, pues ya andas en el mundo, ya no vas a encontrar tu lugar, ya estás perdido, al menos que regreses aquí. ¿Qué mente tan terca y torpe, hermanos? Perdóname, pero para pensar que somos los únicos. Ahora, como mencioné la semana pasada, pues no hay muchos cristianos en Zacatecas. En comparación con la cantidad de personas que viven aquí, pues es un porcentaje mínimo, menos de 1% de la población, pues es gente cristiana. Entonces, no estamos diciendo, solamente aquí. Pues hay otros cristianos, hermanos. Hay otras iglesias. Sí hay. Hay pocas, pero sí hay. Pero al momento de llegar a decir, somos los únicos, somos los bendecidos, fuera de aquí no existe la salvación, fuera de aquí ya hemos rebasado y hemos llegado a un orgullo, un ego, ser muy egoístas en ese pensamiento. Entonces, eso era una tentación real para ellos en el primer siglo y es una tentación para nosotros hoy en este siglo. Y Pablo los va a corregir y nos corrige en versículo 20, y esa es la cuarta palabra, es la corrección. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron descajadas. Pablo está de acuerdo hasta cierto punto, que sí, los judíos fueron arrancados y ustedes fueron injertados, pero no te olvides el por qué. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas, cortadas, con un juicio severo, porque no creyeron en Cristo. Tenemos que tomar una pausa aquí porque cabe mencionar que Pablo, aún en medio del contexto de la elección soberana de Dios, pone énfasis en la responsabilidad humana de los no elegidos. Pablo no dice que fueron arrancados porque no fueron escogidos. Pablo pone todo el énfasis de la responsabilidad a los pies de los judíos incrédulos. ¿Por qué fueron arrancados? Porque no creyeron en Cristo. Ellos van al infierno no porque Dios no los escogió, sino por su incredulidad. Ellos terminarán parados delante de Dios algún día, en el día de juicio, y Dios abrirá el libro de todos ellos, y todos sus pecados serán descubiertos y darán cuentas por cada uno de sus pecados, y serán juzgados por su incredulidad. No porque Dios no los escogió. Son las dos caras de la moneda de la salvación. Todo y cada uno de los seres humanos que terminan en el infierno están allí por su propia voluntad. Y a la vez, todo y cada uno de los seres humanos que terminan en el cielo están allí por la voluntad soberana y divina de Dios. Ellos son arrancados, cortados por no creer en Cristo y su obra expiatoria en la cruz, por rechazar su sacrificio, rechazar al Mesías y su oferta de la salvación. Ellos son 100% responsables. Ellos no creyeron en Cristo. Versículo 20, seguimos. Pero tú, o gentil, o los gentiles, pero tú por la fe estás en pie. Ahora, tú estás ahí por la fe. Y el énfasis aquí no está en cuán listos son los gentiles por haber creído. No es porque tienen alguna virtud en el creer en Cristo. No es porque son mejores que los que no han creído. Pablo enfatiza el objeto de la fe, aunque no lo menciona. Él dice, por la fe estás en pie. Él no dice, por tu fe estás en pie. Él pone la énfasis diciendo, pero tú, gentil, por la fe estás en pie. No es tu fe que salva. Es el objeto de tu fe que te salva.
muchísima gente es muy sincera en su fe, pero su fe está puesta en el objeto equivocado. Y lo mencioné al llegar aquí hoy, viendo a toda esa gente en el jardín. Esa gente es sincera. Esa gente tiene una fe. Y creen por esas obras que van a recibir algún mérito delante de Dios. Van a recibir alguna aceptación con Dios por poner un disfraz y andar ahí en el jardín desde las 6 de la mañana o no sé a qué hora. Ya salido de ahí a golpes, tomados, pero pues yo cumplí y Dios está pues muy contento conmigo. Esa gente tiene una fe sincera, pero están completamente equivocadas. Los budistas, los hindúes, musulmanes, testigos de Jehová, mormones, etcétera, 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 tienen una fe muy sincera. De hecho, algunos de ellos tienen una fe más sincera que nosotros. Y eso es triste. Pero están equivocados porque han puesto su fe en algo más que el solo Cristo. Hermano, tu fe no fue crucificada en la cruz para perdón de pecados. Cristo fue crucificado en la cruz por perdón de pecados. De hecho, la fe que un creyente ejercita, aún la fe, es una fe que Dios le da. Es un regalo de Dios. La fe que tienes tú, si tienes fe, es un regalo de Dios. Eso viene de lo alto, dice Santiago. Ahora, ellos por su propia voluntad no creyeron en Cristo, pero ustedes por la misericordia de Dios recibieron la fe para creer en Cristo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Seguimos en versículo 20. No te ensoberbezcas. Así que no te consideres tan importante, no seas arrogante. Es la tercera vez que Pablo menciona ese en cuanto al orgullo y que debemos de humillarnos. Estaba hablando de una persona presuntuosa, una persona vanidosa, una persona orgullosa. Entonces, nuevamente Pablo los reprende duramente, hermanos. No seas arrogante. Debemos vestirnos con humildad y no tener una actitud orgullosa, jactanciosa. Y es la doctrina de la elección soberana y divina de Dios que tiene que solidificar eso en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como dice Santiago 4:6. Entonces debes acabar con cualquier actitud de superioridad que está en ti. Y luego Pablo agrega en versículo 20, si no teme. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero él dice, no debes de jactarte, más bien deberías sentir miedo. Teme lo que podría suceder. La palabra griega aquí, lo voy a mencionar solamente porque ustedes van a captar el pensamiento aquí de Pablo. La palabra griega es phobeo. Fobia. ¿Dónde viene la palabra fobia? Tienes que tener una fobia de lo que podía suceder si no acabas con tu orgullo y superioridad. Un temor que te hace actuar. Tenemos que tomar a Dios a su palabra. Su palabra debe llenarnos del temor en nuestro corazón. Pablo dice en Filipenses 2:12, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es algo serio, hermanos. En Hebreos el autor nos dice, es temible caer en las manos del Dios vivo. No vamos a tomar más tiempo aquí en ese punto del temor porque ya hemos hablado mucho de eso y la semana que viene vamos a verlo de nuevo. Pero la quinta palabra es la explicación en versículo 21. Ahora él explica el por qué debe de tener temor. 1. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, otra vez, debido
a que Dios cortó a los judíos. O sea, es un hecho que Dios los había cortado. Debido que lo hizo con ellos, ¿qué crees que puede hacer contigo? Dios los arrancó de su lugar de bendición, ya ellos no tienen lugar en la mesa. Eso no quiere decir que tú puedes perder tu salvación, y la semana que entra vamos a profundizar ese punto. No puedes perder tu salvación. Ese pasaje que vamos a ver la otra semana se trata de la perseverancia de los santos, y vamos a estar viendo esa doctrina, pero no es que Dios te va a quitar la salvación, sino más bien si tú rechazas a Cristo como los judíos rechazaron, los judíos incrédulos rechazaron a su Mesías, al regalo de la salvación. Si rehusas creer en Cristo como ellos, Dios no perdonará tu incredulidad. O sea, eso va a demostrar que no eres un cristiano verdadero, no eres un creyente verdadero. Otra traducción dice, porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Los privilegios y la cercanía de Israel no los protegieron de ser cortados por su incredulidad, entonces tampoco te pueden proteger a ti. Si Dios actuó de la manera en que lo hizo contra sus propias ramas naturales, entonces, si nosotros como gentiles, si nosotros como iglesia entran en incredulidad, entran en apostasía, Dios cortará a la iglesia tan rápido como Él cortó a Israel. Es el punto de Pablo aquí. Y esto sucede hoy en día, hermanos, por el liberalismo, por el rechazo de la verdad de las Escrituras. Todas estas iglesias y grupos protestantes liberales que nieguen la deidad de Cristo y todo ese tipo de cosas, están casando a homosexuales dentro de iglesias cristianas, están permitiendo que homosexuales pues que se levanten a ser pastores en iglesias, están poniendo a mujeres en el púlpito. Todos esos lugares pues en algún momento van a ser cortados por su incredulidad. Eso es posible que ellos pues, participaron en la bendición de Dios en algún momento por la cercanía a la raíz. O sea, por su cercanía han recibido bendición, pero son incrédulos. Ahora, de la misma manera que los incrédulos de Israel fueron cortados, créanme, los gentiles incrédulos también van a ser cortados. Y quedará ahí un remanente de verdaderos creyentes, igual como el remanente de los judíos creyentes, los verdaderos. Pero Dios condenará a los incrédulos, la iglesia apóstata, así como condenó a Israel apóstata. Y vamos a hablar más de eso la semana que entra. Para terminar, hermanos, el orgullo de Israel los llevó a la incredulidad por su orgullo. Y algunos de esos gentiles por su orgullo los iba llevando en camino a la incredulidad también. Y la apostasía, debemos caminar con humildad, hermanos. No podemos permitir que el orgullo establece un lugar en nuestro corazón. Y Pablo incluye esta sección en el contexto de la elección soberana de Dios y nos hace entender que la verdad de que Dios te escogió a ti y te predeterminó tu salvación debe mantenerte humilde durante toda tu vida cristiana. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta humildad en nuestro corazón? 3 palabras muy rápido. Considera tu elección. Considera tu elección. Tú estás en Cristo porque Dios te eligió estar en Cristo. Nada más, nada menos y punto. Nunca hubieras escogido a Cristo si no fuera por la elección soberana de Dios. Tu salvación depende 100% de Dios. Entonces, no te jactes. Segundo, considera tu lugar.
Tú fuiste injertado al lugar de bendición. Ese lugar que fue ofrecido primeramente a los judíos y después a los gentiles. Nosotros estamos, hermanos, comiendo un alimento que fue ofrecido a otros. Nosotros, como buenos mexicanos, llegamos muy tarde a la fiesta. Nunca han llegado a una fiesta y pues ya no hay... No me tocó, pues llegué tarde. Bueno, gracias a Dios, la mesa todavía está ahí, el banquete está ahí. Pero solamente estamos ahí porque los primeros invitados, rechazaron el alimento y el banquete y dejaron sus lugares para nosotros. Considera tu lugar. Tercer lugar, considera tu responsabilidad. Todos vamos a rendir cuentas con el Señor en el día postrero. Hay una responsabilidad mientras vivimos nuestra vida cristiana y es humillarnos ante Dios y los demás. No tengo ninguna razón en absoluta en ser orgulloso. Y tenemos toda razón ser humildes. Solamente considerando cuidadosamente, hermanos, nuestra elección, considerando nuestro lugar, considerando nuestra responsabilidad, seremos capaces de entender esa doctrina de la elección soberana y divina de Dios. Y solamente así podremos permitir que esa doctrina aplasta cualquier orgullo o ego en nuestra vida. Amén. Vamos a orar.